¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el alumno maestro en Ciencias del Deporte, Josué Eliaquín Favila Moreno, que está cursando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y Deporte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. En este caso, la presentación es parte de una actividad de la asignatura Genética y Deporte que nos imparte el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa y es el tercer cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Investigación. Para esta ocasión, el trabajo está orientado a la revisión de un artículo científico que tiene que ver con genética y fútbol, hablando de polimorfismos genéticos. Este texto habla de la asociación de los polimorfismos genéticos en jugadores de fútbol. Hay una revisión literaria que hace el doctor Wilson Arroyo Moya de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia. Se ha comprobado y establecido que alrededor del 66% de los componentes del rendimiento y del estado del atleta se explican por factores hereditarios, es decir, dos de los polimorfismos genéticos que habla este texto, de los más estudiados con relación al rendimiento deportivo en las últimas décadas, son el del actin 3, actin N3 y el del ACID. El objetivo de este estudio fue resumir las posibles asociaciones de ambos polimorfismos y el rendimiento en jugadores de fútbol, determinando la combinación alélica y genotípica que más destaca en esta población y además observar las relaciones en estos a nivel físico y fisiológico. Para la realización de este estudio se llevaron a cabo en dos fases. Una primera fase donde se hizo una revisión bibliográfica en bases de datos y una segunda fase que se hizo una clasificación y análisis de información, donde los estudios evidencian una mayor influencia precisamente en los alelos ACD y actin R, y de los genotipos ACDID y ACDTN-RR. Los componentes genéticos que se pueden integrar como un nuevo componente dentro de la caracterización del deporte y como una herramienta del modelo, o sea, dentro de un modelo de identificación y detección de los talentos deportivos de fútbol juvenil. Aquí es una de las propuestas que vamos a ver precisamente en las conclusiones. Como a manera de introducción, vamos a hablar primero que la genética, obviamente, ha tenido o ha empezado a jugar un papel protagónico con relación igual a que en otros campos dentro de las ciencias del deporte como un instrumento de ayuda, aún en desarrollo y un proceso también de identificación y de selección de los talentos deportivos. Esto ya lo hemos visto y no solamente en el fútbol, sino ya en varios deportes, tanto a nivel individual como a nivel de deportes de conjunto. Los primeros marcadores genéticos asociados al rendimiento deportivo precisamente datan de principios del siglo XIX. Existe evidencia donde hay pues más de 170 variantes genéticas con más de 17 marcadores de ADN a nivel mitocondrial y 25 marcadores genéticos nucleares en el mapa genético humano que están relacionados obviamente a estos fenotipos de rendimiento físico, ¿no? Estudios que se hicieron en 2012. Además, se ha comprobado y establecido que alrededor del 66% de los componentes del rendimiento del estado del atleta se explican por factores hereditarios. O sea, por un lado, esta revisión sistémica que se habla por lo menos de 120 marcadores genéticos asociados a qué? Al estado del atleta, hablando de los altos rendimientos de nuestros atletas elite. 77 de estos marcadores relacionados con la resistencia y 43 con la cuestión de fuerza y potencia. Dos de los poliformismos genéticos más estudiados con relación al rendimiento deportivo en la última década son el actin 3R5 77X y el ACID. El actin N375RX es el gen que codifica la proteína alfa-actinina, conocida como una de las proteínas más importantes en las funciones de las líneas Z. O sea, estamos hablando del sarcómero muscular.
Dicha proteína está ubicada en las líneas de contracción rápidas de las de tipo B, las de tipo 2B, y sirve además de ayuda en la estructura muscular, siendo también un punto de anclaje en los filamentos de la actina con estas contracciones musculares potentes y la transmisión de la fuerza que se produce por dichas contracciones. En este gen representan tres tipos de combinaciones genéticas, las que son con XX, las que son RX y las que son RR, de las cuales dos expresan lo que es la alfa-actinina 3, que son las RX y las RR, y se han relacionado con disciplinas que tienen que ver precisamente con la fuerza, velocidad y la potencia, con disciplinas además con capacidades predominantes en estas, mientras que el fenotipo que no expresa en esta parte la proteína son las de la XX, es decir, han sido relacionados más hacia actividades de resistencia aeróbica. En resumen, aquí el objetivo de estudio o de este estudio fue precisamente ver las asociaciones en ambos polimorfismos y rendimiento de jugadores de fútbol, determinando esta combinación tanto alélica y genotípica que más destaca en esta población, además de observar estas relaciones que se tienen a nivel físico y fisiológico. Vamos a repasar algunos conceptos básicos. De entrada, vamos a ver que desde el punto de vista de la genética, vamos a encontrarnos que, pues obviamente, es considerada como la ciencia que estudia las formas en que se hereda la información contenida en los genes de una generación a otra, es decir, la transmisión de nosotros como seres humanos de estos rasgos y fenotipos a través de nuestras generaciones. Esta herencia, digamos que de los polimorfismos genéticos, se ha comprobado que el 99.9 de nuestra secuencia de ADN en los sujetos es análoga y que el 1% o el 0.1% radica en las incompatibilidades fenotípicas, es decir, color de piel, tipo de cabello, funciones fisiológicas y susceptibilidad a ciertas enfermedades. Este pequeño porcentaje es el que se le denomina también como polimorfismo genético. Y aquí entonces, ¿cómo puede ser que tener tan solo una pequeña variación genética cree una gran diferencia? Bueno, la respuesta en sí está dada por la cuestión de que la tiene la epigenética. Esta describe los cambios heredables en expresión genética que ocurre en ausencia en cambios de una secuencia de ADN. Es decir, las modificaciones epigenéticas son la metilación del ADN y las modificaciones de histomas. Dichos cambios en la expresión genética vamos a encontrarlos que se deben principalmente ¿a qué? A estos efectos relacionados con el medio externo y estos estímulos, o sea, prácticamente con la cuestión del fenotipo. Por otro lado, la genómica es el conjunto de técnicas con relación también a las ciencias que se dedican al estudio integral de los genomas y se encarga de comprender su funcionamiento y su evolución y el origen. Aunque conceptualmente son diferentes, la genética y la genómica comparten las unidades de estudio principalmente, que son ¿qué? El ADN y los genes. En cuanto al genotipo y el fenotipo, aquí, por ejemplo, vamos a ver que el primero representa todo el material genético del individuo. Estamos hablando precisamente del genotipo. Y el fenotipo, precisamente lo vamos a ver como cualquier característica o rasgo visible de un organismo con su desarrollo, es decir, propiedades bioquímicas o su fisiología y su conducta. Por último, vamos a hablar del alelo. El alelo es cada uno de las dos o más versiones de un gen, es decir, un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre, uno de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es prácticamente, hablamos de un individuo homocigótico o un homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigótico o heterocigoto para este gen. Bien, dentro de los materiales y métodos del artículo que nos presenta, en este estudio obviamente es un estudio de tipo descriptivo propositivo,
Para su realización se llevó a cabo en dos fases. Decíamos, en una primera fase, la revisión bibliográfica, donde se hace una búsqueda detallada en las bases de datos de PubMed, Scopus, Sportiscus, y en una segunda fase se hace esta clasificación de la información y los artículos fueron clasificados de acuerdo a las siguientes temáticas, que fueron la frecuencia de poliformismo en los jugadores de fútbol, poliformismos y rendimiento en test físicos e influencias fisiológicas de dicho poliformismo. En esta búsqueda inicial se arrojó un total de 421 artículos, perdón, 429 artículos. Se excluyeron artículos con base al título, al resumen, y se eliminaron los artículos duplicados. Se redujo a un total de 13 artículos potencialmente buenos para este estudio. La clasificación por temáticas de la información quedó distribuida con la tabla número 1 que vemos aquí, donde se hace esta clasificación de temáticas teniendo tres temáticas principales. La primera, que fueron la frecuencia del poliformismo en jugadores de fútbol, el poliformismo y rendimiento en los test físicos y influencias fisiológicas que se tienen precisamente del poliformismo. Podemos ver que en este caso, en la clasificación, tenemos 7 artículos en la primera temática, 3 artículos en la segunda temática y 3 artículos más en las influencias de la última temática. Para esto, vamos a hacer una pequeña revisión precisamente por temática. Con relación a la frecuencia del poliformismo de los jugadores de fútbol, vamos a ver que para el caso del genotipo ACID, tenemos de entrada una primera revisión donde se hace por primera temática del estudio, se encontraron 7 artículos que indicaron las frecuencias de ambos poliformismos en los grupos de deportistas. En cuanto a las frecuencias del ACID, 3 estudios reportaron mayor frecuencia para el genotipo ID y los otros 2 estudios para el genotipo DD. Ningún estudio reportó una mayor frecuencia para el genotipo II, que aquí lo vemos en la figura número 1, y todos los estudios hallaron una presencia muy alta del alelo D en comparación con el alelo D, como lo vemos en la figura 2, ahí lo estamos observando ahorita. Además, indicaron una alta relación del poliformismo del rendimiento en los jugadores. Por otro lado, en este caso, los resultados obtenidos para el poliformismo ACTN3 indican una mayor frecuencia del genotipo RR en los 5 estudios encontrados. Precisamente el genotipo RX, como lo vemos en la figura, fue el de mayor frecuencia en el estudio de 2018 de Coelho, ¿no? El alelo R contra el alelo X fue muy superior en todos los estudios y aquí lo vemos también en la figura número 4. Bien, en cuanto al poliformismo y el rendimiento de los test, vamos a ver que en los estudios, tanto en el de Pimienta de 2013 como el de Coelho del 2016, tuvieron similares o tuvieron ciertas similitudes en los test de campo aplicados a los grupos de estudio. Los test escogidos medían sobre todo las 3 capacidades fundamentales que tienen que ver con la velocidad, la fuerza, y aquí en fuerza estamos hablando del contra movement jump, o sea, el salto contra movimiento, y el test de Bosco, que sería el squat jump. Y además de que en el test de la resistencia se escogió el yo-yo test. Para esto vamos a hacer una pequeña revisión en el caso del estudio de Pimienta, en el caso del estudio de Coelho y en el caso del estudio de Dionisio. En el caso del estudio de Coelho, vamos a encontrarnos, perdón, de Pimienta en 2013. Tuvo un poliformismo, o se tuvo como poliformismo de estudio de donde tenían una muestra de 200 jugadores en la primera división de Brasil, y aquí fueron separados en 3 grandes grupos dependiendo de los resultados para las frecuencias genotípicas del poliformismo. Estamos hablando del RR, el RX y del XX. Ahí el RR tuvo un 45%, el RX tuvo un 44% y el XX tuvo un 11%. Los resultados de esto indicaron que el grupo XX obtuvo mayor rendimiento o mucho mayor en la prueba del test de resistencia del yo-yo test en comparación con los otros 2 grupos, que para el test de los 30 metros, que fue el de la velocidad, los individuos del grupo RR presentaron tasas de tiempo más bajas que los
los grupos de RX y XX. En cuanto a los test de salto, que se medían además también para el tren inferior, pues obviamente los individuos de los grupos RR y RX registraron mayores y mejores resultados que los individuos del grupo XX. Por otro lado, el estudio de Coelho en 2016 tuvo una población de 138 deportistas y además reportaron resultados donde para los test de velocidad los individuos con el genotipo RR fueron superiores a los otros dos grupos, es decir, el test de resistencia logró una paridad para los grupos RR y RX y el resultado fue similar para los test de salto de fuerza del tren inferior. En este estudio se relacionaron las frecuencias alélicas del poliformismo y todos los individuos del alelo dominante R fueron superiores en todas las pruebas. Por último, el estudio de Dionisio de 2017 investigó a los poliformismos donde afectaban las pruebas de fuerza, velocidad y resistencia. Aquí se trabajó en una muestra con 220 jugadores del equipo de Sao Paulo, también en Brasil, y los principales resultados del estudio derivaron en que fueron deportistas que portaban el genotipo RR, RX, DD, presentaron mejor rendimiento durante los test de fuerza y velocidad, y los deportistas con genotipos ID y II presentaron mejores resultados durante el test de resistencia. Influencias fisiológicas del poliformismo. Aquí vamos a ver que en este caso, para esta temática fueron encontrados 3 artículos científicos, todos relacionados precisamente con la influencia en factores fisiológicos. El primero fue el de Macida en 2017, donde se asocia, precisamente se estudia la asociación del poliformismo y de las tasas de lesiones en 169 futbolistas. Fue un subgrupo de estudio. Este fue de Italia durante 5 temporadas entre el 2005 y el 2014. Dentro de sus hallazgos revelaron que el genotipo XX, aquí hablábamos donde se tiene más deficiencia de la alfa-actina 3, precisamente tiene una mayor incidencia y gravedad en las lesiones de jugadores a nivel profesional. Los futbolistas que poseían este genotipo tenían un 2.66% de probabilidades más altas de incidencia de lesiones y 2.13 de posibilidades más altas de lesiones graves en comparación con sus homólogos del grupo RR. En otro estudio, en este caso, en 2019, CLOS estudiaron un total de 43 futbolistas donde se recopilaron datos de las lesiones sufridas en 7 temporadas diferentes, desde 2007 hasta 2012 y de 2015 a 2017. En estos resultados, los jugadores que poseían el genotipo XX tuvieron la tasa de lesiones más altas de un 2.78, seguidos de los del grupo RR y después los del grupo RX, en 1.51 y 0.83 respectivamente. Tenemos además el último estudio, que es de Coelho en 2018, donde se valoran los indicadores de daño muscular, de creatinquinasa y de la alfa-actina, y las respuestas hormonales de la interleucina 6, el cortisol y la testosterona, antes y después de los partidos de fútbol en su relación con la expresión del polimorfismo precisamente del actin 3. En este caso, se tuvo una muestra de 30 futbolistas, la evaluación fue llevada a cabo antes y inmediatamente después de 2 a 4 horas después de la competencia, es decir, que fue un pre y un post competencia. Los resultados indicaron que no hubo diferencia significativa entre los genotipos, aunque fue un poco mayor entre los individuos del genotipo del grupo XX. Para las discusiones, vamos a ver que en este caso tenemos ahí con relación a las demandas fisiológicas durante un partido de fútbol, de entrada vamos a ver que han sido estudiadas por varios autores. Desde 1994, de Baxbo, Reilly, Baxbo y Franks de 2000, Stollen, Camari, Castaga y Wislov en el 2005. La mayor parte de esta actividad durante el juego de fútbol se caracteriza por el famoso off the ball 15 o horas. las acciones que están hechas precisamente por no tener la posición del balón o sin balón, que son acciones principalmente aeróbicas. Entonces, mientras las actividades que están, digamos, directamente involucradas en el juego con balón son en gran medida de una demanda anaeróbica o de un requerimiento anaeróbico. De hecho, las acciones de vía
anaeróbica pueden construir, digamos que momentos cruciales de juego, es decir, ahí cuando hacemos un robo del balón, un enfrentamiento, un ataque, una transición, una cuestión ofensiva, defensiva, ahí se ven involucradas precisamente estos requerimientos anaeróbicos. Para esto, vamos a ver que también con relación a la genómica deportiva y los poliformismos genéticos, esta correlación que se tiene con el actin 3 y el ACDID. Según la caracterización también del texto, entonces vamos a encontrar que un jugador profesional puede llegar a realizar entre de 10 hasta 20 sprints. Digo, estamos haciendo un análisis también de esas temporadas. Hablamos de entre 2003, 2017, que pues se tenían registros en ese entonces hasta de 10, 15 sprints, 20 sprints, carreras de alta intensidad aproximadamente hasta por 70 segundos, alrededor de 15 entradas. ¿A qué le llamábamos entradas? Pues a esta cuestión de enfrentamientos del 1 contra 1, el poder tener, digamos, o en este caso se considera en el texto como entradas. 10 cabezazos o 10 acciones de cabeceo a la portería, o por ofensivas o por cuestiones defensivas también se consideran. 15 desarrollos con balón, aproximadamente 30 pases, así como cambios de ritmo, contracciones decisivas para mantener el equilibrio y acción en control de balón y jugadas con una cuestión de precisión defensiva. Para esto, entonces, vamos a ver que esta genómica deportiva en desarrollo se ha permitido establecer características genéticas que pueden llegar a ser fundamentales dentro de un deporte como es el fútbol. Es decir, el propósito de este estudio precisamente era observar estas asociaciones con los poliformismos genéticos citados con el rendimiento en jugadores de fútbol. O sea, ¿qué relación hay una cuestión física o fisiológica como una nueva herramienta para la caracterización del deporte? Para facilitar el entrenamiento de los resultados anteriores, permite observar que los estudios donde se usan y se comparten los resultados de las herramientas de evaluación para las capacidades físicas como la velocidad, la resistencia y los poliformismos en contexto, nos vamos a encontrar también que hay, pues, digamos que un gran estudio con estos resultados a manera también de ver cómo se están comportando y cómo en la caracterización de los deportes y de los deportistas nos vamos a encontrar que el fin de observar las relaciones de estos niveles a nivel físico representarán también una ventaja en un futuro por esta cuestión de tener ya perfiles de genotipos y fenotipos que son exclusivos para una disciplina deportiva. Bien, aquí ya vamos a hacer como parte de la discusión, el análisis precisamente de cada una de estas. Vamos a empezar primero por el alelo 3. El alelo D, perdón, ha sido asociado con una mayor actividad circulante de la AC con relación a significativa entre lo que es la fuerza o el volumen o la cuestión de fuerza y volumen muscular, igual que con un mayor porcentaje de fibras musculares de contracción rápida y factor de crecimiento o la famosa hipertrofia. Aquí dejamos dos imágenes precisamente donde se tiene que ver con este alelo D que va a verse relacionado, pues obviamente con la cuestión de las estructuras de nuestras células musculares esqueléticas. En un segundo momento, este poliformismo de actin N3 ha sido potencialmente relacionado con el rendimiento deportivo y algunas investigaciones del alelo R relacionado con los deportes también de fuerza y potencia. Aquí dejamos unas pequeñas imágenes donde tiene que ver precisamente con esta cuestión del trabajo de la fibra muscular, sobre todo en las bandas Z o en lo que tiene que ver con este disco Z, en la actina o más bien esta interacción de actina-miosina en la cuestión de la contracción muscular. Y en cuanto a los resultados para las frecuencias genotípicas, se encontró una mayor frecuencia en el genotipo ID, seguido por el del DID y una menor frecuencia en el genotipo II dentro de estos estudios. Para el caso del poliformismo de actin N3, los futbolistas con combinaciones que vimos en los grupos RR y RX tienen
mejores rendimientos en pruebas de fuerza y velocidad, y los sujetos que tienen el genotipo XX se destacan sobre todo en una de rendimiento en pruebas de resistencia. La explicación fisiológica precisamente para estos resultados radica en que en el fenotipo estructural del músculo, donde la actina D3 tiene relación directa con la línea Z que hablábamos en la banda Z muscular, cumple la función de mantener la integridad del aparato contráctil durante el esfuerzo muscular intenso, es decir, las fibras musculares de tipo 2. Al tener precisamente esta deficiencia de alfa-actinina 3, conlleva muy probablemente a que los cambios funcionales del músculo, según los estudios, esta deficiencia por la cuestión del que aumenta la participación de otras proteínas, principalmente la alfa-actina 2 y la tinina, que son determinantes en la rigidez y la tensión pasiva del sarcómero, particularmente en los músculos de contracción rápida, como son el resultado precisamente estas propiedades elásticas de los mismos que sean insuficientes. Por esto, los cambios estructurales se podrían explicar como una parte de la reducción del rendimiento del deportista o de los atletas con el genotipo XX. Exactamente se realizan las actividades en las que los componentes elásticos del ciclo acortamiento, estiramiento, por esta cuestión de explosividad o de estas acciones aleatorias o intermitentes precisamente en este ciclo, como el sprint, el salto. Por ende, se espera que los futbolistas, tanto del grupo RR como el RX, también se expresan en la alfa-actina 3, muestran una mayor adaptación al entrenamiento pliométrico, que tiene que ver con la potencia, y que además resalten en actividades que requieren este tipo de contracción muscular. En cuanto al poliformismo AC, los futbolistas con genotipos de D fueron mejores en las pruebas de salto y velocidad, mientras que los jugadores con genotipos I, D y I obtuvieron mejores resultados en los test de resistencia. ¿Cómo? El alelo D ha sido asociado con una mayor producción de AC circulante y además el aumento de los niveles de la angiotensina 2. Es decir, que aquí respecto a esto, el estudio llevado a cabo precisamente en el 1996, se observó que una angiotensina 2 puede ser crucial en la circulación muscular debido a que direcciona el flujo sanguíneo de las fibras de tipo 1 y de las fibras musculares de tipo 2, mejorando sustancialmente el rendimiento en las actividades de potencias, y este mismo estudio resalta que en este caso aumenta la absorción del oxígeno por parte del músculo, es decir, la mayor producción de angiotensina y facilita la contracción muscular potente y además perjudicaría estas cuestiones de acciones aeróbicas. Por último, vamos a ver que las posibles relaciones fisiológicas que pudieran afectar el rendimiento deportivo de los jugadores dentro de los estudios que se encontraron y tuvieron relación este poliformismo actin-3 y su relación directa con las lesiones y trastornos musculares. Se encontraron prácticamente que todos estos estudios tienen unas altas, pero altas tasas en cuanto a lesiones. Masida en el 2017 con los colaboradores nos observó que los jugadores del genotipo XX tienen mayor incidencia a sufrir lesiones musculares. Es decir, que aquí habla de un 2.66% más que los del genotipo RR y una tasa de lesiones más alta con logros que otros genotipos, sobre todo el XX y los de RX, con un 2.78 y un 0.83%. Estos hallazgos son importantes y novedosos para la caracterización de un deporte como el fútbol, en donde las variables, las dimensiones e indicadores de rendimiento más evaluados hasta la actualidad han sido físicas, fisiológicas, psicológicas, técnico-tácticas y otras.
Por otro lado, se han descrito que variables individuales como el estado socioeconómico, la nutrición, el manejo de estrés psicológico y muchos otros tienen correlación también con la genética y la epigenética que pueden contribuir a los estados negativos o positivos en estudios de asociación que buscan el genotipo atlético perfecto, como los que hicieron en 2013 Eller, Simon y Moser. Es importante resaltar y que se sabe poco sobre las posibilidades de las influencias epigenéticas en el rendimiento físico en humanos. Sin embargo, los primeros estudios que han demostrado un claro impacto de las marcas epigenéticas en las vías fisiológicas, incluidos rasgos de alta relevancia para la actividad locomotora y la aptitud física, precisamente en 2013, por estos mismos autores. A manera de conclusión y futuras líneas de investigación. Dentro de este artículo vimos que se pudo observar una relación entre los poliformismos genéticos de AC y ACTN3, en donde se tiene precisamente esta alfa-actinina, y observar los resultados que sugieren una relación y una combinación significativa entre estos alelos de estos dos poliformismos y los genotipos precisamente que tienen que ver con estos grupos de ID y RR, las capacidades de, sobre todo, velocidad, fuerza y potencia. Se necesitan más estudios de este campo para seguir la utilización de los estudios de componentes genéticos como una herramienta dentro de un modelo de identificación y detección de talentos en el fútbol. 2. Los biomarcadores genéticos podrían ser responsables en un futuro próximo en el estudio de riesgos de lesiones y que la evaluación de las lesiones individualice mejor y se optimice el rendimiento en el fútbol profesional. Las poblaciones la aplicación, perdón, de pruebas genéticas en los deportes podría proporcionar nuevas oportunidades precisamente para esta cuestión de saber cómo se puede tener un perfil fenotípico y genotípico para esta disciplina deportiva. 4. Podrían realizarse entrenamientos además individualizados dependiendo de las características genéticas que posea cada jugador. Y eso lo hemos venido también platicando, que con relación a las necesidades de hacer planificaciones, aunque sean deportes de conjunto, tenemos que respetar este principio de individualidad. Marca también el autor de nuevas líneas de investigación donde se determinan las características genéticas o servirían para determinar las características genéticas de nuestros deportistas para un caso. Estamos hablando que esto se aplicó en Colombia. Los futbolistas integran un factor importante en la caracterización deportiva y el desarrollo científico. Se sugiere realizar no solo investigaciones, o él sugiere que no se realicen solamente investigaciones con estos poliformismos en cuestión, sino con otros genes que han sido objetos de estudio en el rendimiento deportivo. Pues bien, con este estudio, la verdad es que tenemos también un amplio panorama de cómo estos líneas en cuanto a cuestión genética se pueden trabajar y más bien cómo se están estudiando y cómo en un futuro sabemos que en países con grandes vías de desarrollo, pues ya tienen inclusive estos perfiles e inclusive a la hora de las contrataciones, lo sabemos, o sea, en Europa ya se trabajan con pruebas de este tipo ya de orden genético hasta para poder hacer precisamente las nuevas adquisiciones de jugadores con clubes que pues obviamente invierten miles de millones de dólares por cada uno de estos. Con esto terminaría yo mi exposición y que tengan muy buena tarde. Un gusto, un saludo desde Mérida, Yucatán.